Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por este privilegio que nos das al poder abrir tu santa palabra y ver cómo es que a través de los siglos has tenido una iglesia y cómo los eventos que han pasado durante estos siglos vemos que aún en nuestros días también se repite. Invitamos tu presencia aquí con nosotros y pedimos por todos aquellos que están viendo, observando estos estudios, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé comprender tu santa palabra. Vamos a estudiar muy bien el título, la historia de la iglesia repetida. Pero antes de comenzar y entrar de lleno a nuestro estudio en cuanto a este tópico, vamos a ver algunos principios bíblicos para poder entender bien o para poder estudiar y comprender la santa palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias al libro 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y allí dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces aquí vemos el primer principio que nos da la palabra de Dios. Nos dice que para ser buenos estudiantes de la santa palabra, seremos hallados aprobados si estudiamos con diligencia. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros tenemos que estudiar de una forma detalladamente la santa palabra de Dios. Vamos a ver otro versículo que nos da más detalles acerca de esto. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 28, verso 9. Y allí nos dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los detestados, a los arrancados de los pechos? Versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Esta es la forma a la cual nos manda la santa palabra de Dios de poder estudiar y entender la palabra de Dios. Línea sobre línea. Eso nos da a entender que hay líneas proféticas en la palabra de Dios donde tienen que estar de acuerdo uno al otro. Otra cosa que nos dice que mandato sobre mandato o precepto sobre precepto, estos son principios bíblicos que tienen que estar de acuerdo uno con el otro. Nos dan a entender cuál es la voluntad de Dios. Y luego dice un poquito allí y un poquito allá. En otras palabras, lo que dice en un libro, por ejemplo el libro de Génesis, también lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Tal vez allá en Apocalipsis encontramos la misma palabra o el mismo enfoque que Dios nos quiere dar a entender. Muy bien, vamos a ver otro verso para poder ver otro principio que encontramos en la santa palabra de Dios. Al libro de Daniel, verso 4. Y aquí vamos a ver en detalle cómo es que nosotros buscamos aquí y allá. Daniel 12, verso 4. Y dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces aquí nos damos cuenta que otra palabra
que encontramos en cuanto a buscar aquí y allá es correr. Correr a través de las Biblias, correr a través de las páginas sagradas de la Biblia para poder comprender qué es lo que nos da a entender la palabra de Dios. Es más, dice que la ciencia se iba a aumentar por causa del estudio de la palabra de Dios de esta manera. Vayamos ahora a Isaías capítulo 8, verso 20. Hay otro principio muy importante para nosotros que encontramos allí. Dice: a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, a través de la palabra de Dios, nos dice que aquel que enseña la palabra de Dios debe tener estas dos características. Debe tener la ley y también debe dar el testimonio, que son las palabras escritas por medio de los profetas. Entonces es importante que esta persona también enseñe y guarde la ley de Dios. Vayamos ahora para ver otro versículo o otro principio en 2 de Timoteo, y aquí veremos 3 versículos en capítulo 3, comenzando con el verso 14 hasta el verso 16. Y dice así: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En el versículo 15 nos dice claramente, el verso 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir, o para poder enseñar la doctrina que Dios nos quiere enseñar a través de su santa palabra. Esta misma palabra es útil también para hacernos salvos. Es la importancia de la palabra de Dios. Dios usa su santa palabra para salvarnos. Por lo tanto, es tan importante comprenderla y enseñarla. Miremos aquí otro principio y después entramos de lleno a nuestro estudio principal. Segunda de Pedro 1:19 hasta el 21. Y esto es el enfoque que queremos ver en nuestro estudio. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscura, hasta que el día esclarezca y el luz de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que vemos aquí, lo que nos da a entender el apóstol, es que también tenemos la palabra profética más segura. Y esta palabra profética no fue traída por voluntad humana. Es más, nos dice el verso 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Esto significa que no podemos interpretar la profecía que encontramos en los libros, por ejemplo,
Daniel y Apocalipsis, no lo podemos interpretar con nuestra propia sabiduría. Dios mismo es el que nos da la interpretación y el significado de los símbolos que encontramos allí. Y así como pueden ver los carteles que están a mi lado derecho y izquierdo, es el estudio que queremos llegar. Pero antes de llegar a eso tenemos que comprender la historia de la iglesia y su importancia. Así que de lleno vamos a entrar ahora a nuestro estudio. Vayamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 10, verso 1. Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y a todos pasaron el mar. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora nosotros que hemos leído estas cosas, comprendemos que está hablando del pueblo que Dios sacó con mano fuerte de la nación de Egipto. Pero para poder comprender con todavía más claridad, vayamos a esa historia. En el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 18, comenzando allí, nos dice así: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto, armados. Verso 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Vamos a hacer una pausa aquí. Nos está haciendo referencia a algo que el patriarca José había dicho. Para poder ver en más detalle algo que Moisés estaba refiriendo, era algo que había ya pasado. Vayamos a Génesis capítulo 50 para ver qué fue exactamente lo que había dicho José. En Génesis 50, verso 24. Y dice así: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham y a Isaac y a Jacob. Muy bien, vemos que lo que José había pedido antes de su muerte se cumple aquí en Éxodo 13, cuando ellos salieron por medio de Dios y el profeta Moisés. Sigamos en la lectura. Verso 20 de Éxodo 13. Y dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Verso 21. Y Jehová iba delante de ellos de día y en una columna de noche, para guiarlos por el camino, en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Verso 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces aquí nos está dando el relato en toda su plenitud. Lo que había dicho el apóstol Pablo en 1 de Corintios 10, aquí vemos el relato en una forma más clara. Dios iba delante de ellos en forma de nube, y luego eso fue
durante el día y durante la noche en una columna de fuego. Vamos a ver más detalles acerca de esto en el libro Éxodo 14, capítulo 14, versos 27 hasta el 29. Y dice así: Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar cuando amanecía, y el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. A los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, y teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Muy bien, aquí podemos ver claramente lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Aquellos que fueron mencionados, donde dice que no quería que nosotros ignoremos a nuestros padres, todos que estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar, y el versículo 2 allá en 1 Corintios 10, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí podemos ver exactamente de quién estaba hablando, el pueblo de Israel. Muy bien, vayamos de regreso allá en 1 Corintios, capítulo 10, verso 11. Hay unas cuantas cosas más que les quiero compartir, pero vamos a ir, como había mencionado, al verso 11. Vamos más adelante. Dice allí: estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros quienes ha llegado el fin de las edades. Entonces aquí con este verso encontramos la importancia de comprender la historia de la iglesia. Encontramos que Dios nos está dando como ejemplo al pueblo antiguo, al pueblo del antaño, el pueblo hebreo, que las cosas que le sucedieron a ellos será de importancia conocer. ¿Por qué? Porque las cosas que le sucedieron a ellos va a suceder con el pueblo de Dios hoy en día. No tan solo eso, vemos que la historia se va repitiendo. Vamos a ver algunas citas más en cuanto a esto, pero antes quiero hablar más acerca de esta palabra que dice como ejemplos. Si usted ve la palabra, usted lo puede citar en un diccionario bíblico, y tal vez allí en su Biblia puede ver que esta palabra es tipos. Esta palabra tipos se compone en la profecía como símbolos. Aquí, como esta cartel que está a mi derecha, encontramos muchos símbolos. Y estos símbolos son tipos. Vamos a ver este otro versículo en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 6. Y dice así: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Aquí nos está haciendo referencia a aquellos pueblos, Sodoma y Gomorra.
Y dice, así como ellos fueron destruidos, así también serán destruidos aquellos que no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Los que están viviendo impíamente, o sea, ha puesto a Sodoma y Gomorra como ejemplo, o más bien es un tipo de lo que va a suceder al fin del mundo. Veamos en cuanto a la repetición de la historia. Acá en Romanos 15, verso 4, unas palabras muy importantes. Pues lo que fue escrito anteriormente, y si usted ha notado, la Biblia, la Santa Palabra de Dios, fue escrita hace ya 4,000 años atrás, comenzando con el profeta Moisés y a través de los otros profetas. Entonces aquí, una vez más, lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que lo que fue escrito anteriormente es de vital importancia. Debemos comprenderla. Y su importancia es tal que si no la entendemos, podemos perder la esperanza. Veamos ahora en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, 9 y 10. Dice así: lo que fue, eso será, y lo que ha sido hecho, eso se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya sucedió en las edades que nos han precedido. El sabio Salomón, el rey que le fue dado tal sabiduría, nos da a entender que eso que fue, eso será. No hay nada nuevo debajo del sol. A través de las edades podemos ver, y eso es lo que veremos a través de este serie de temas, que la historia se va repitiendo a la letra. Veamos otro versículo para terminar. Malaquías capítulo 3, verso 6. Dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Dios que a través de la inspiración dado a los profetas, nos dice aquí el profeta Malaquías que no ha cambiado. Siempre ha sido igual a través de todos los siglos. Así que si trató de una forma a la iglesia hebrea allá en el desierto, de la misma forma va a tratar con aquellos que están viviendo al fin del mundo. Y este es el relato que quiero compartir con ustedes a través de esta serie de temas. ¿Cómo es que Dios siempre ha sido igual? ¿Cómo es que estos carteles que puede ver fueron traídos a la historia? ¿Cuál es su importancia? Será vital comprenderlas. Pues como usted puede ver, se trata de profecía. Pero para poder comprender cómo es que llegaron a la existencia en nuestra historia, debemos comprender cómo es que a través de la iglesia en el desierto, cómo fue que Dios los guió, los llevó hacia el Canaán terrenal, para poder comprender cómo es que Dios nos va a llevar a nosotros al Canaán celestial. Les invito para orar, para terminar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre.
Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos has dado al abrir tu santa palabra. Pedimos de tu santa ayuda, de tu dirección, de tu cuidado. También pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, si te hemos ofendido en algo. Pedimos que, así como tú llevases a tu pueblo durante aquel tiempo, en la antigüedad, que podamos comprender esas lecciones tan importantes para nosotros en nuestros tiempos. Así como has dicho en tu palabra, Señor, que estas cosas que fueron escritas no para la generación antes de nosotros, sino para aquellos que están viviendo al mismo fin. Estás llamando a cada persona que está escuchando este mensaje para tomar parte de este pueblo. Y por lo tanto pedimos de tu dirección, de tu ayuda, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Así que estas cosas te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.